Bien, vamos ahora a continuar con la prueba pareada para muestras dependientes. Bien, aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros hemos realizado la prueba de diferencia en medias poblacionales, tanto muestras grandes como muestras pequeñas, pero en realidad eran poblaciones independientes o muestras independientes entre sí, en el sentido que eran dos muestras que no estaban conformadas por los mismos elementos. Aquí vamos a comparar dos medias también, con la diferencia que ambas medias están conformadas por los mismos elementos, pero medidos en dos instantes diferentes. Es un problema, es un tipo de hipótesis muy útil cuando queremos comparar, vuelvo a repetir, una muestra pero en dos instantes diferentes, como si fueran dos muestras, aunque en realidad es la misma muestra, ¿no? o la muestra está formada por los mismos elementos, pero que lo vamos a medir en dos instantes diferentes. A eso se refiere la prueba pareada para muestras dependientes. A ver, vamos viendo. El problema nos dice: se desea comparar si una tableta utilizada para bajar de peso es efectiva. Para ello seleccionamos 10 personas, que será nuestro n, en el tamaño de la muestra, a las cuales se les registra el peso. A estas personas se las somete durante un tiempo determinado al tratamiento a través de la ingesta de esta tableta. Verificar al 5% de significación si este tratamiento ha sido efectivo para bajar de peso. A ver, antes de plantearnos el problema, analicemos un poquito esta situación. Acá tenemos los datos de las 10 personas, los pesos antes del tratamiento y los pesos después del tratamiento. Por lógica, por sentido común, si ha sido efectivo este tratamiento para bajar de peso, se supone que estos datos de pesos de después del tratamiento deberían ser menores al antes. O en otras palabras, los pesos de antes menos después deberían ser mayor a 0, si es que el tratamiento ha sido efectivo, ¿cierto? Entonces, bajo ese criterio es importante definir si nosotros vamos a enfocar un problema antes menos después o después menos antes. Creo que está quedando claro que la efectividad de este tratamiento está en el antes menos el después. Muy bien, planteamos nuestras hipótesis nulas y en realidad lo que nos interesa a nosotros verificar es que la diferencia de ellos sea mayor a 0. Claro que nosotros estamos enfocando antes menos el después mayor a 0, ¿cierto? Porque si esto fuera cierto, significa que los pesos del antes son mayor a los de después, lo que significaría que el tratamiento ha sido efectivo. Pero esto no lo podemos colocar como hipótesis nula, que al final es lo que está sujeto a investigación, en el sentido de que la igualdad tiene que ir siempre presente en la hipótesis nula. Muy bien, y lo colocamos como hipótesis alternativa. Y en realidad lo que vamos nosotros a indagar es la hipótesis nula. Ahora, es importante aprovechar aquí qué pasaría si en este enunciado, en este problema, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Si aceptamos la alternativa debido a que estamos rechazando la nula, significa que efectivamente el tratamiento ha sido efectivo, ¿cierto? Muy bien, una vez que hemos planteado nuestras hipótesis, es importante también recalcar que esta prueba pareada para muestras dependientes se trabaja con la tabla de T-Student, ¿sí? Bien, una vez planteada la hipótesis, la forma que tengan las hipótesis, trabajamos con la siguiente gráfica, donde la zona de rechazo está localizada al lado derecho, y usamos la tabla de distribución normal. Entramos a la tabla de T-Student. En este caso vamos a trabajar al 95% y grados de libertad n-1, donde el n corresponde a la cantidad de personas. Recordemos que habíamos dicho que eran 10 personas. Acá tenemos los pesos antes del tratamiento y los pesos después del tratamiento. Nuestro n es 10.
Bueno, aquí hay un dato importante. Dice, si hubiera alguna diferencia de 0, se elimina el dato. ¿A qué se refiere eso? Si para una de las personas que forma parte de la muestra tuviera exactamente los mismos datos, en este ejercicio no hay esa situación. Por ejemplo, si la persona 1, su peso del antes fuera igual al peso de después, ese dato no habría necesidad de utilizarlo, simplemente lo eliminamos, lo que significaría que trabajaríamos con un tamaño de muestra de 9, ¿no? Y aquí diríamos para los grados de libertad 9 menos 1, 8. Bien, pero no es el caso. Son 10 nuestros datos menos 1, 9. Entonces, al 95% y en la tabla de Test Student con 9 grados de libertad, y repito, al 95%, en la columna de la tabla de Test Student, al 95%, ya lo teníamos marcado, y 9 grados de libertad, corresponde un valor crítico de 1.833. 1.833, que será nuestro valor crítico. Es decir, que la zona de aceptación viene desde el menos infinito hasta el 1.833 y la zona de rechazo viene desde este valor pues hasta el infinito positivo. Bien, ya tenemos nuestro estadístico crítico. Vamos a ir generando el estadístico de prueba. Para ello, vamos completando esta tabla primero. Recordemos, aquí tenemos los datos o los pesos, en este caso, de las 10 personas antes del tratamiento y después del tratamiento. Es necesario que generemos aquí las diferencias. Estas diferencias antes menos después. 97 entre 96, 1 y así vamos generando las diferencias entre ambas columnas. Debemos también tener acá la sumatoria total de esta columna de diferencias. Cada uno de estas diferencias debe ser elevada al cuadrado, ¿no? Las diferencias al cuadrado, y debemos tener también la sumatoria de 108 en este caso de las diferencias al cuadrado y 20 que es la sumatoria de las diferencias solamente. Ok. Bueno, en esta columna de diferencias pues tendremos valores positivos y negativos incluso, ¿no? Bien, ya tenemos ambas sumatorias. Va a ser necesario más adelante calcular un promedio de las diferencias. Por definición sabemos que un promedio, una media aritmética, es igual a la sumatoria de todos los valores sobre el número total de valores. Lo que necesitamos acá es un promedio de las diferencias. Entonces, la sumatoria de estas diferencias, que es 20, dividido entre el n, que son 10 datos, nos da un promedio de las diferencias de 2. Bien, recordemos este dato para más adelante. El promedio de las diferencias es 2. Perfecto. Bien, en realidad necesitamos calcular el estadístico de prueba, pero previamente vamos a tener que tener estos datos. Fíjense, necesitamos conocer la varianza para la diferencia pareada. ¿Sí? Bien, esta varianza para la diferencia pareada es igual a la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Recordemos que habíamos mencionado que era 108 menos el n, son 10 datos. El promedio de las diferencias, recordemos que era 2 elevadas al cuadrado sobre el n menos 1. Esto nos da 755, que será la varianza de la diferencia pareada. Sacándole la raíz cuadrada de este valor, vamos a obtener la desviación estándar para la diferencia pareada, que en realidad es el dato que vamos a necesitar en la siguiente fórmula. Bien, recordemos que por un lado tenemos el promedio de las diferencias y por otro lado la desviación estándar de la diferencia pareada. Ambos datos los vamos a requerir aquí en esta fórmula para calcular nuestro estadístico de prueba. Dice, para calcular este estadístico de prueba necesitamos el promedio de las diferencias, que es 2, el promedio poblacional de diferencia. Eso recordemos que lo teníamos en la hipótesis nula, estamos trabajando para un valor de 0. La desviación estándar para la diferencia pareada, que era 275, y raíz cuadrada de n, es decir, de 10. Eso nos genera un estadístico de prueba de 2,3.
Con este valor, con este estadístico de prueba, nos venimos a la gráfica y vemos si el 2,3 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Y veremos que está en la zona de rechazo. Está en la zona de rechazo. ¿Qué es lo que se rechaza? Bueno, vamos a ir a la anterior diapositiva. Recordemos que estamos en la zona de rechazo. Vamos a ver nuestras hipótesis como lo habíamos planteado así. Entonces, estamos en la zona de rechazo, habíamos mencionado. Entonces, rechazamos H sub 0. Y si rechazamos H sub 0, aceptamos H alternativa. Es decir, que la diferencia es mayor a 0. Es decir, que efectivamente el antes menos el después es mayor a 0. Y si eso es así, el tratamiento pues es efectivo en realidad, ¿cierto? Muy bien, entonces como conclusión final diremos, por lo tanto, se rechaza H sub 0, se acepta H sub 1, existe suficientes evidencias para afirmar que el tratamiento para bajar de peso ha sido eficiente. Y hemos llegado a esa conclusión utilizando un 5% de significación. Hemos concluido de esta manera con este video para la diferencia variada.